ayudas. Vamos a resolver este problema, este ejercicio que yo le llamo el ejercicio general, porque aquí está involucrado todo lo que se ha dicho desde el comienzo de esta clase. Es decir, que aquí hay una mezcla, está involucrado también esto del equilibrio térmico, ¿no es cierto? Y también aquí está, se produce un cambio de fase. Miren, el ejercicio dice así, yo lo recomiendo mucho este ejercicio porque si tú entiendes exactamente cómo resolver esto, significa que has comprendido bien toda la clase. Dice así el ejercicio. En un recipiente refractario hay 160 gramos de agua a 50 grados centígrados. Recuerda que lo de recipiente refractario es un recipiente especial, a veces se le llama esto el calorímetro. Ya, este recipiente es aquel que evita el flujo de calor desde dentro hacia afuera del recipiente, ¿ya? Dice que ahí hay 160 grados de agua y está a 50 grados centígrados. Si se introduce en el agua un bloque de hielo de 20 gramos, más pequeño, ¿no es cierto? Considerable más pequeña la cantidad de masa de este bloque de hielo, pero esto está a menos 18 grados centígrados, entonces calcular la temperatura del equilibrio, que va a ser, claro, a menos temperatura que 50 y más que menos 18. Yo diría bastante más cercano a este que a este de acá, dado que la masa es más grande. Entonces vamos a entender la situación de la siguiente manera. Mira, tenemos al comienzo un recipiente refractario, ¿no es cierto? Este calorímetro, en donde tenemos una masa grande, ¿no es cierto?, de agua. Vamos a ponerle así un poquito más grande el recipiente. Entonces aquí tendríamos una masa de agua, 160 gramos de agua líquida. Entendemos que es, no nos dice nada, pero aquí entendemos que dado que está a 50 grados centígrados, es agua líquida, no solo líquida, sino que esta agua es caliente, ¿no es cierto? Entendemos que es caliente, ya. Entonces, aquí tenemos esto a 50 grados centígrados. Ya, esto es lo que tenemos. Y claro, al lado de esto, antes, digamos, ¿no es cierto? Que todo esto es antes de mezclar, ¿ya? Antes de mezclar tendríamos que acá tenemos solamente un pequeño, yo le pongo así, exagerando el tamaño porque en realidad es más pequeño esto de acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Cómo sé que es más pequeño? Porque dice que son 20 gramos comparado con 160 gramos, entonces aquí tendríamos un bloque muy pequeño. 20 gramos de hielo, ¿no es cierto? O sea, este es H2O, pero en estado sólido, ¿ya? Y esto está a menos 18 grados centígrados. Es un típico hielo sacado de la nevera, ¿no es cierto? Entonces, estos dos están separados, pero ¿qué es lo que pasa? Que se los junta a los dos, ¿ya? Y se provoca entonces este fenómeno, ¿no es cierto?, de el cambio de fase, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que vamos a tener que el hielo, claro, ustedes saben que el hielo flota, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos el hielo, se lo pone, esto es durante, ¿ya? Y entonces se provoca cada vez el derretimiento de mayor masa de hielo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ha pasado un tiempo considerable, un tiempo prolongado, ya vamos a tener, voy a exagerar que en este recipiente tenemos más cantidad de agua, fíjate, le hago un poco más alto, ¿no es cierto? Entonces ya no tendríamos 160 ni 20, no, sino 180 gramos de agua líquida, pero la pregunta es, ¿a qué temperatura ocurre el equilibrio térmico? Es decir, que esta va a bajar la temperatura, el hielo va a subir, ya, pero ¿cuál será la temperatura del equilibrio térmico? Yo decía que va a estar más cercano a los 50 grados que al lado del hielo porque teníamos más masa de agua. No sé, se me ocurre decir unos 40 grados es lo que yo estimaría. Bien, entendida la situación, ahora, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a hacer un diagrama lineal de temperatura, a veces se lo llama así. ¿Qué significa esto de diagrama lineal de temperatura? Vamos a poner en una línea horizontal, vamos a ubicar de izquierda a derecha de menor a mayor temperatura, es decir, en un eje que va
a medir la temperatura y vamos a poner las temperaturas involucradas en esto, ¿no es cierto? Entonces, el que está más frío es el hielo al comienzo, que tiene menos 18 grados centígrados, y lo que está más caliente al comienzo, claro, es de 50 grados centígrados. Vamos a suponer que esto es 50 grados centígrados. El cero, como se trata de agua, el cero es un punto importante porque es el punto de fusión, ¿no es cierto? El cero está más cercano que el 18 que al 50, entonces vamos a ponerle por aquí 0 grados centígrados, el punto de fusión. Bien, ahora viene una parte muy importante en la resolución de este problema. Por favor, mucha atención aquí. Yo decía que más o menos yo estimo que la temperatura del equilibrio va a estar en fase líquida en más o menos, yo decía algo, no sé, unos 40 grados centígrados, es decir, algo por aquí, decía más cercano a este y que al de acá. Entonces, yo debo estimar en qué zona se va a ubicar aproximadamente la temperatura del equilibrio. Entonces yo diría que más o menos se podría ubicar, pongámosle, no me importa si esto está más cerca, más lejos, pero en este intervalo de aquí vamos a suponer que se ubica la temperatura del equilibrio. Ahora bien, ¿cómo se hace esta estimación? La hice hace un momento, pero la voy a repetir dada la importancia que reviste este asunto. Mira, dado que tenemos nosotros 160 gramos de agua, es decir, una masa de agua bastante grande en comparación con esto de acá, ¿no es cierto? Que está caliente, entonces la temperatura que se alcanza en el equilibrio, aquí tenemos temperatura de equilibrio, ¿no? Para esta sustancia, ¿no es cierto? Entonces estará más cerca del que más masa tenía al comienzo. Este tiene 160, este tiene apenas 20 gramos. Entonces decía que estimo que van los dos a encontrarse, me refiero al agua y al hielo, una vez fundido, todo se va a encontrar a una igual temperatura después de un tiempo grande, ¿no es cierto? En una temperatura en fase líquida, ¿ya? Y aproximadamente menos que 50, yo diría unos 40. Ya vamos a ver cuánto me acerco. Ya lo vamos a calcular exactamente. Ya. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si yo pongo esto en otro lado, la resolución cambia. De todas maneras, fíjense que si es que yo en un ejercicio aquí, claro, es bastante la diferencia de masas, la diferencia de temperaturas, ya, pero si en otro ejercicio no fuera así, es decir, no se ve evidentemente, si yo me equivoco en vez de ponerle aquí y la verdad es que se encuentran acá en la temperatura de equilibrio, simplemente la ecuación me va a producir un resultado con signo cambiado, es decir, eso va a ser un indicativo de que he estimado mal el intervalo de la respuesta. En este caso, sí es notorio que va a encontrarse aquí. Bien, entonces vamos a dibujar qué es lo que va a pasar para este hielo primero. ¿Cuál es la historia que contará este hielo? La historia es que será llevado primero de menos 18 a cero. Miren que no puedo pasar desde aquí directo a la del equilibrio, ¿no es cierto? Sino que va primero a cero, es decir, tiene que fundirse primero y entonces tenemos esta primera en fase sólida del hielo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a esta temperatura la vamos a, perdón, y a este calor involucrado en esta subida de temperatura la vamos a llamar Q sub 1. Luego vamos a fundir el hielo, como ya dijimos, entonces aquí le vamos a inyectar, a suministrar un calor de fusión para el hielo, ¿ya? Y luego va el hielo a subir la temperatura en donde estará involucrado otra cantidad de calor que le vamos a llamar Q sub 2. Entonces, todo esto es el calor que va a ganar el bloque de hielo. Entonces, vamos a ponerle aquí en color azul, vamos a ponerle así, ¿ya? Todo esto es calor ganado, ¿ya? Q sub G, las tres, ¿no es cierto? La suma de las tres es calor ganado por el hielo. Ya, pero ¿cuál será la historia según lo cuenta en cambio esta sustancia que al comienzo era agua y al final sigue siendo agua, ¿no es cierto? Entonces, esta fue llevado de 50 en cambio hacia la temperatura del equilibrio, bajando la temperatura. Y aquí está involucrado un calor 3, calor de descenso, y este es un calor que pierde ¿no es cierto? Este es un calor perdido,
¿ya? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Mire, con azul le he puesto la energía que hay que suministrar, ¿no es cierto? Y en cambio, acá con rojo hemos puesto la energía que pierde esta masa de agua que al comienzo estaba caliente, se enfría un poco y se encuentran en esta temperatura con el hielo. Entonces, en definitiva, el hielo gana temperatura y el agua caliente pierde temperatura. Entonces, vamos a calcular el calor que gana el hielo, ¿ya? Entonces, este calor va a ser, decía, la suma de estos tres. Bien, primero empecemos con Q sub 1. Q sub 1 es la energía necesaria para llevarle de menos 18 a cero al hielo. Entonces, esto se calcula como msp por delta T, la masa del hielo. Ya, como teníamos aquí escrito, esto es de 20 gramos, no voy a poner unidades. El Cp del hielo lo vamos a ver en una tabla, entonces Cp del hielo, estamos hablando en fase sólida, es 0,5 aproximadamente, eso es un medio, ¿no es cierto? Y multiplicado por delta T, pero delta T es la temperatura final, estamos hablando solo de esta fase, ¿no es cierto? Que es sólida, que por cierto, la siguiente, esta es líquida, ¿ya? Y esta de acá también es líquida, pero es para la bajada de temperatura del agua caliente, ¿ya? Entonces aquí por delta T, que es la temperatura inicial, recuerden, estamos hablando solo de esta fase, entonces final es 0 grados centígrados menos 18, se hace más 18. Haciendo esta operación nos quedaría 20 para 2 a 10 por 18, me da 180 calorías, son necesarias para pasar de menos 18 grados a 0 grados, pero seguimos teniendo agua sólida, o sea, bloque de hielo, ¿ya? Luego tenemos el calor de la fusión, es decir, lo que vamos a hacer que a la misma temperatura vamos a fundir este hielo, entonces el calor de fusión, como sabemos, es la masa transformada, vamos a transformar todos los 20 gramos, ¿no es cierto? 20 gramos multiplicado por el calor latente de fusión, entonces la masa es 20 y el calor latente, como decía en la tabla, ¿no es cierto?, de fusión, calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías sobre gramo. Entonces multiplicamos por 80 y nos da 1600 calorías. Fíjate que es un valor mayor al anterior, ¿no es cierto? 180 para calentarlo, pero 1600 para fundirlo. Seguimos con el calor 2, que es el último de los calores que entendemos como que es el calor ganado, ¿no es cierto? Eso es igual a MSP delta T, también claro, pero a diferencia de acá, ¿no es cierto? Lo que tenemos que este intervalo es diferente, va de 0 hasta la temperatura de equilibrios. Entonces, aquí tendríamos, estamos hablando siempre del hielo, son 20 gramos, ¿no es cierto? Multiplicado, entonces ahora vamos a multiplicar por el Cp, pero del agua líquida, entonces necesitamos mirar la tabla y el Cp, es decir, calor específico del agua líquida es en calorías sobre grado centígrado es igual al 1. ¿No es cierto? Entonces multiplicado por 1 y por delta T, pero fíjate que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, como estamos en este periodo, la temperatura final es la temperatura del equilibrio menos la inicial, que es 0 para esta fase, ¿no es cierto? Está de aquí a acá, entonces menos 0. Hacemos este cálculo y como tenemos solamente 20 y temperatura de equilibrio, nos va a quedar que esto es 20 veces la temperatura del equilibrio. Bien, pero como dijimos que esto es el calor ganado por el hielo, ahora vamos a calcular el calor perdido, en cambio, pero por el agua que al comienzo era agua caliente, ¿no es cierto?, a 50 grados centígrados. Entonces, el calor perdido por el agua va a ser lo siguiente, que le llamamos Q sub 3 o calor perdido directamente, pero vamos a ponerle Q sub 3, ¿ya? Entonces, esto es igual a masa por Cp, ¿no es cierto?, MSP delta T, dado que no hay cambio de fase, entonces en una misma fase, recuerden, aplicamos la ecuación fundamental de calorimetría. Entonces, la masa, ahora estamos hablando de otra cantidad de masa, mucho más grande que 20. Recuerden, ¿no es cierto?, que al comienzo
teníamos ¿cuánto? 160 gramos de agua caliente, ¿no es cierto? Multiplicado por el CP del agua líquida, cuando decimos caliente es a 50 grados y está eso en una fase líquida. Entonces, ¿cuál es el CP? Ya dijimos hace un momento, del agua líquida es 1, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por 1 y aquí por delta T. ¿Qué es delta T? Es la variación de temperatura. La temperatura va, la final es la temperatura del equilibrio. Fíjense, hay algunos autores, he visto en algunos libros que cambian esto el orden, variando la definición de general de delta en física. No me gusta tanto esto, así que yo prefiero cambiar un signo después. Entonces, en este proceso, lo final es llegar hacia la temperatura del equilibrio y lo inicial es los 50 grados, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso de ahí. Que haciendo el cálculo nos da 160 multiplicado por temperatura del equilibrio menos, ahora este por este, 8000. Bien, y ahora vamos a aplicar en cambio esta ecuación de la conservación del calor, es decir, que todo el calor que ha ganado el hielo es el mismo calor en términos numéricos del que el calor que ha perdido el agua caliente. ¿Ya? Es decir, aplicamos esta ecuación que la habíamos mencionado antes en la descripción de la teoría, en donde dijimos, ¿se acuerdan? Que el calor ganado es igual al negativo del calor perdido. Es esta ecuación justamente la que vemos aquí, que ocurre en este fenómeno del equilibrio térmico cuando se juntan dos objetos. Recuerden que finalmente tenemos que el calor que gana un objeto es igual al negativo del calor que pierde el otro objeto. Entonces, aplicando esa expresión de ahí, que calor ganado es igual a menos el calor perdido, ¿no es cierto? Entonces entenderíamos que el calor ganado viene a ser la suma de estos tres, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar todo esto para calcular todo el calor ganado, que tendríamos entonces 180 calorías más 1600 son 1780 calorías más 20 veces la temperatura del equilibrio. Es decir, sumando estos tres resultados, tenemos que 180 más 1600 son 1780 y más 20 TEQ. Ya eso sería entonces todo el calor ganado. Vamos a señalar, esto es todo el calor que ha ganado el hielo. Mientras que el calor perdido es esto que tenemos acá, pero vamos a cambiarle de signo en virtud de ese signo que tenemos ahí. Entonces nos quedaría así. El calor ganado lo voy a escribir 1780 más 20 temperatura del equilibrio. Esto es igual, dice con signo menos, entonces voy a cambiar de signo todo esto. Menos 160 temperatura del equilibrio y más, dice menos, pero aquí le ponemos más, ¿no es cierto? 8000 calorías. Entonces vamos a sumar esto que tenemos acá y nos va a quedar, al sumar esto son 180 por la temperatura del equilibrio. ¿De dónde sale esto? Repito, este 20 lo dejamos aquí, pero estos 160 van a sumar al otro lado y nos queda 180. En el otro caso de los números tenemos 8000, vamos a restarle 1780 y finalmente despejamos esta temperatura del equilibrio diciendo que vamos a pasar a dividir estos 180 al otro lado y nos quedaría temperatura de equilibrio finalmente es igual a 8000 menos 1780 y dividido para 180 y todo esto vamos a tener una respuesta en grados centígrados que nos da temperatura de equilibrio igual a 34,55 grados centígrados. Recuerda que dijimos, ¿no es cierto?, que en este ejercicio yo había estimado que se van a encontrar a unos 40, dije no, menor a 50. Ya en realidad, en términos exactos, ha sido 34,55 grados centígrados. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.